Bueno, dentro del tema de choque, vamos a encontrar que el estado de choque es la incapacidad de satisfacer las demandas metabólicas de las células. Esto es un teórico, ¿no? Y de los tejidos por las condiciones. Entonces, lo que pasa es que el vaso sanguíneo, hay una fórmula que es la disponibilidad de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno, donde tiene que ver igual el gasto cardíaco. Entonces, el torrente sanguíneo lleva oxígeno. Este oxígeno tiene que aportar o dar a las células de todo nuestro cuerpo, ¿no? Todas nuestras células, oxígeno, glucosa y otros componentes. Por alguna razón, esta disponibilidad de oxígeno, la caída de oxígeno, afecta a las células. Por eso se dice que es la incapacidad de satisfacer, ¿qué cosa? Las demandas metabólicas, es decir, oxígeno de las células y los tejidos, por consecuencia de un choque cardiogénico, séptico, obstructivo, mixto, neurogénico, etc. Esa es la causa de choque. Es decir, esa es la definición. Esta lesión celular, esta célula que en algún momento no recibe oxígeno, a un principio es reversible, ¿no? Es decir, no recibe, bueno, pues la célula se va a alimentar por otro mecanismo que es la glucólisis anaerobia, ¿no? Puede vivir, pero esto no es para siempre. Y no he encontrado en ningún libro o en algún artículo científico la célula cuánto tiempo puede vivir sin oxígeno. Hay ciertas referencias, por ejemplo, para células del corazón, para las neuronas, pero en general no hay un tiempo, ¿no? Que diga 4 horas, 2 horas, 6 horas, no hay un dato exacto. Sabemos que esto es multifactorial. Entonces, esta célula, cuando no recibe oxígeno de manera constante, el organelo que más se daña es la mitocondria, porque la mitocondria es la que genera el ATP de manera resumida. Entonces, esta célula que está dañándose el organelo, la mitocondria, ya se vuelve irreversible. Por más que después de un tiempo nosotros le demos oxígeno, le demos glucosa, le subamos la presión arterial, por más hagamos lo que hagamos, la célula ya está dañada. Por eso cuando nosotros vemos en cuidados intensivos un paciente que está chocado, ha entrado con 30, 40, 50, 30, ha tenido un paro cardíaco más de 10 minutos, entonces y sobrevive, sabemos que ese paciente va a fallecer. Le decimos a la familia, señor, señora, su familiar tiene un paro cardíaco, ha estado mucho tiempo hipoperfundido y la célula está irreversible. Hagamos lo que hagamos, el paciente va a fallecer. Entonces, la investigación en todo este sentido nos ha ayudado a comprender las respuestas simpáticas neuroendocrinas del sistema cardiovascular para compensar la perfusión tisular. Entonces, cuando llega un paciente en estado de choque, lo primero es hacer el ABCD, ¿no? El ABCD, primero es asegurar la vía aérea, ver la respiración, la circulación, etc., para restaurar la perfusión tisular. Entonces, veamos un poquito el libro de Schwartz, habla un poco de antecedentes, ¿no? Y ahí viene el concepto de Claude Bernard, un científico, ¿no? Por sus años, uno de los mayores que ha aportado a la ciencia, donde decía, nuestro cuerpo entra en un equilibrio, en una homeostasis, entra. Para llegar a esta homeostasis, a este equilibrio de nuestro medio interno, el cuerpo se da maneras entre el cerebro, el corazón, el pulmón, riñón y todas las células de mantener un equilibrio. Cuando pasa algo externo, hace frío, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Se vasodilatan, ¿no? Y tratan en algunos otros órganos vasoconstricción para evitar la pérdida de calor. Si un paciente está perdiendo mucha sangre, se activa el sistema adrenérgico, viendo el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, trata del cuerpo de compensarse hasta cierto momento.
Walter Cannon amplía el concepto de homeostasis. Dice que está relacionado con la supervivencia del organismo con su capacidad para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, este equilibrio es lo que nos ha mantenido durante bueno, durante siglos vivos al ser humano. Posteriormente, habla de que un paciente entra en un estado de choque, por alguna razón, esta disminución de oxígeno disminuye, entonces el cuerpo se defiende hasta cierto momento. Entonces lo que va a hacer en esta respuesta, esta disminución de oxígeno, es una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta de lucha, ¿qué va a hacer? Activar el sistema adrenérgico y va a comenzar a sintetizar la adrenalina. Y la adrenalina es lo que hace, se pone taquicárdico, sudoroso, ansioso, como ven en el caso clínico. Y este científico, Cannon, en la Primera Guerra Mundial, ya ha visto alteraciones del sistema nervioso, por ejemplo, una neuropatía diabética autonómica, que puede causar vasodilatación e hipotensión. Y el choque secundario y la teoría del factor tóxico significa que es el descontrol de la permeabilidad capilar por un factor tóxico. Esto sobre todo relacionado al fenómeno de la sepsis. Entonces, un paciente que entra en un estado de choque se va a morir, ¿no? Si nosotros no actuamos de manera inmediata, se va a morir, ¿no? Hace un momento me llaman, ¿no? Un conocido, dice que el paciente está frío, ¿no? No puede respirar. Entonces, lo único que podemos hacer es decir, de inmediato llevar a un centro médico, porque cuanto más tiempo pase, se va a morir si no hacemos algo. Entonces, es importante reconocer a un paciente grave, un paciente crítico que se puede morir, porque eso impacta en la mortalidad. Ahora, este estado de choque, este estado de shock, esta hipoperfusión tisular, hay clasificaciones. Esto está fácil y lo dominan desde pregrado. Hay la clasificación del famoso Alfred Blalock. Este señor Alfred ha clasificado al choque hemorrágico relacionada con pérdida de volumen y no con factor tóxico como antes se lo creía. Y esta clasificación incluye la clásica, que son cuatro: el hipovolémico, el vasogénico, el neurogénico y el cardiogénico. Esto todo el mundo lo sabe, incluso las personas que no son del área de la salud. Y la clasificación actual moderna es la que se amplía a seis tipos: el hipovolémico, el vasodilatador, el neurogénico, el cardiogénico, el obstructivo y el traumático. Puede ser que esto en el examen nos pregunten, pero pues es importante conocerlo cómo se va clasificando. En este apartado de cirugía, en medicina interna, tienen que dominar choque séptico, ¿no? El manejo de sepsis, choque séptico refractario, disfunción multiorgánica, ¿verdad? Acá en cirugía tienen que dominar el manejo de un choque hemorrágico, que es lo que vamos a hacer, ¿ok? Sabemos que por choque séptico por medicina interna, sabemos que es una infección la que está provocando la respuesta inflamatoria sistémica. Y sabemos que lo primero que tenemos que hacer es evitar la hipotensión arterial. Por eso un paciente que ustedes ven en una urgencia, emergencia, lo primero es tomar signos vitales, ¿no? ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está el llenado capilar? ¿Cómo está el estado de conciencia? ¿Cómo está saturando? Entonces, si el paciente está hipotenso, jamás puedo mantener hipotenso porque las células están muriendo. Entonces, voy a dar líquido para subir. ¿Qué tanto de líquido? 30 ml por kilogramo peso. Y habíamos comentado, si un paciente en promedio pesa 70 kilogramos, unos 2000 ml de solución de Ringel lactato es lo que vamos a administrar, ¿no? Para aumentar la presión arterial. Ahora alguien dirá, pero doctor, no le puedo pasar 3000, 6000, 8000 litros. No, por eso hay una dosis, hay una dosis. No es que le diga, pásele 1000, pásele otros 3000. No, no, eso es ser chamanismo, ¿no? Todo menos ser médico. Un médico toma decisiones en el manejo en base a conocimiento, en base a libros y principalmente en base a medicina basada en la evidencia. Recuerden que la fisiopatología no siempre se correlaciona
con la medicina basada en la evidencia. Entonces alguien dirá, pero doctor, ¿qué voy a hacer si no sube la presión arterial con 30 ml kilogramo peso? Noradrenalina o norepinefrina, ¿no? La noradrenalina viene de 4 y 8 miligramos la ampolla, entonces preparas, ¿no? 8 miligramos de noradrenalina en 100 o en 200 de solución fisiológica y puedes pasar por vía venosa. Pero doctor, yo he leído en los libros que solo tienen que pasar por catéter venoso central. No es cierto. Ya se ha estudiado y se ha demostrado que se puede pasar por vía periférica, ¿no? A la enfermera o tú instalas la bránula y puedes pasar la noradrenalina hasta que llegue a un centro hospitalario de tercer nivel o cuarto nivel, ¿vale? Hasta que se encargue el médico correspondiente en el área crítica. Entonces, el primer componente central de un estado de choque es la disminución de la presión de la perfusión tisular, ¿no? Es baja la presión arterial y las células mueren, mueren, mueren. Entonces, es evitar que que baje la presión arterial dando cristaloides, dando sangre, dando noradrenalina, dobutamina, milrinona y buscando la causa por qué está hipotensando el paciente. Entonces, la definición moderna: hay una perfusión inadecuada, hay una falla metabólica y causas potenciales en el trastorno del uso del oxígeno. Desafíos actuales: la reanimación con líquidos. Recuerden, 30 ml. Esto es para choque séptico, ¿no? En choque hemorrágico, recuerden, está el control de daños, ¿no ve? Hipotensión permisiva, dar hemoderivados relación 1-1. Por eso es diferente el manejo, el choque séptico del choque hemorrágico. Aquí nos vamos a enfocar a choque hemorrágico, ¿ok? Entonces, esto de la reanimación con líquidos. Recuerden, pero doctor, yo le puedo dar 4000 litros, o es decir, 4 litros, 5 litros, y está bien, no, pues está mal, lo estás matando al paciente, ¿no? Lo estamos matando. Entonces, no, porque sabemos que la sobrecarga hídrica igual empeora al paciente, empeora. Entonces, aquí en choque séptico hay un tema aparte que es un paciente respondedor de volumen, ¿no? Fluid responsiveness. Entonces, ahora, a nosotros, digamos, tenemos un paciente con choque hemorrágico, le damos hemoderivados, relación 1-1-1, y las células, no sabemos, ¿no? Digamos que estamos en, no sé, a 3 horas de un accidente automovilístico, ¿no? Ahora creo que ha habido ya un accidente, ¿no? Un policía fue su pierna por dinamita, creo, ¿no? Esto en Cochabamba. Entonces el paciente ha debido entrar en un choque hemorrágico, ¿no? Si ha sido un traumatismo grande por dinamita. Entonces, hasta que llegue a un centro médico debe tardar 1 hora, 2 horas. Entonces, durante ese tiempo las células están sufriendo. Entonces, estas células, cómo puedo saber si esta célula está sufriendo? Principalmente con el lactato. El lactato es un biomarcador de hipoperfusión tisular, porque ustedes recuerden, aquí es la perfusión tisular lo que está afectada. ¿Cómo puedo saber laboratorialmente con lactato? Hay otros biomarcadores, el delta CO2, el delta bicarbonato, la saturación venosa central, hay muchas, pero el mejorcito digamos que es el lactato a nivel laboratorial. A nivel clínico es el llenado capilar. Entonces, también les comenté que hay un estudio donde comparan el lactato versus el llenado capilar y al parecer el llenado capilar es superior al lactato. Pero a nivel laboratorial, para el examen de la residencia, el lactato es el biomarcador de perfusión tisular. ¿Vale? Muy bien. La fisiopatología, creo que esto es intuitivo, no leyendo puede absorber conocimiento, no lo veo tan difícil. El punto es que hay una hipoperfusión tisular, a esto hay una respuesta de nuestro cuerpo para mantener la presión arterial, es decir, la perfusión tisular. Hay mecanismos de regulación, se activan los barroreceptores, los quimiorreceptores, el sistema adrenérgico, se activa el sistema hormonal, sistema renina, angiotensina, aldosterona y otras, ¿ok? Y cuando la célula muere, la célula está muriendo, se activa el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico se activa dando un síndrome de respuesta inflamatoria. Es decir, aparte que está bajando la presión arterial,
la célula está muriendo, está sufriendo, aparte se desencadena una respuesta inflamatoria. Entonces, lo que va a pasar, que este choque va a haber varias fases, dependiendo qué tan grave es. Tenemos un choque fase compensada, es decir, mantiene la presión arterial a costa de qué? A costa del aumento de la frecuencia cardíaca, del sistema neuroendocrino. Luego ya no puede el cuerpo, dice, ya no puedo mantener la presión, ya estoy con 150, 160 de cardíaca. Viene la fase de la descompensación. El paciente se pone frío, deja de orinar, está ansioso, ¿no? Ahí lo tenemos que detectar, incluso más antes. Siempre la taquicardia no es buena, ¿no? La taquicardia siempre se debe investigar por qué es. Ah, Sus micrófonos. Wilber, estás con dos dispositivos, te van a eliminar. Luego no hay quejas, ¿eh? Luego después están quejándose de que no, que esto, que el otro, por favor. O alguien te está suplantando, tienes que reportar en el mensaje para que nuestros colaboradores vayan viendo, porque aquí hay dos Wilbers. No puedo estar perdiendo el tiempo en estas cosas, pero bueno, a ver, vamos a deshabilitar. doctor. Yo soy el original, doctor. Haz que me deshabilite. Ya, bien, el otro se ha salido. Se salió el otro. Me está copiando. No me di cuenta. Gracias, doc. Ya, no se preocupe, más bien mil disculpas. Bueno, sigamos. Entonces, pues este choque, ¿no? Esta descompensación llega ya a la hipoperfusión, ¿no? Donde las células van muriendo y aquí aumenta el lactato, ¿no? Por la glucólisis anaerobia, el paciente ingresa en una acidosis metabólica con anion gap elevado, secundario a una hiperlactatemia, ¿ok? Entonces este círculo se vuelve en una ruleta viciosa donde la hipoperfusión persiste a pesar de que nosotros demos oxígeno, sangre, noradrenalina, dosis, caballas, dobutamina, mirrinona, pero las células ya están muertas. Ya hay una fase irreversible, ¿no? Una fase irreversible y pues si las células ya no podemos hacer mucho y sabemos que el paciente va a fallecer. Entonces, este es el esquema alucinante que nos trae Schwartz. Miren el efecto celular, el efecto directo que trae esta hipoperfusión. Miren, hay la ruptura del equilibrio entre el hospedador y microbio. Esto es en parte séptico, ¿no? En la parte de sepsis. Estos productos bacterianos, una E. coli, Staphylococcus, Klebsiella, bla, lo que van a hacer junto con otros es activar los receptores de reconocimiento de patrones, los famosos receptores tipo TOL. Esto va a activar a nivel celular y va a ver que las células vayan dañándose y al final llegar a una disminución de la perfusión tisular, ¿no? Por la vasodilatación y el paciente ingresa en choque. Esto en un proceso séptico. También en la parte del traumatismo, ¿no? Un paciente que está en traumatismo, hay una lesión tisular, hay una lesión tisular y esto también van a activar patrones moleculares, principalmente los patrones moleculares asociados a daño. Entonces, como ustedes verán, hay una respuesta inflamatoria, se activan células donde van descompensando cada vez más. Lo mismo pasa con un choque cardiogénico, con un choque neurogénico, lo mismo con un choque hemorrágico. Independientemente qué tipo de choque sea, lo que va a llegar es que la célula vaya muriendo. Acá tenemos, por ejemplo, dos componentes importantes dentro de la fisiopatología. Tenemos acá una disminución del gasto cardíaco, esto es tanto en choque cardiogénico y en la parte séptica y también en la parte hemorrágica, es donde hay un retorno, disminución del retorno venoso, ¿no? Porque no hay sangre, ¿no? No hay precarga. Esta disminución de sangre va a hacer que las células mueran, ¿no? Las células no sobrevivan. Entonces,
lo que va a pasar es que la célula, en vez de entrar una vía, una ruta metabólica aeróbica, entra en una parte anaeróbica. Y esta parte anaeróbica genera lactato. Y el lactato lo que va a hacer es consumir el bicarbonato, quemar la gasolina y por ende va a llevar a una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en un paciente que está en estado de choque, ¿qué vas a esperar? Una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Entonces hay una pérdida de líquido extracelular, una hipoxia celular, disminución de la perfusión coronaria, y esto hemos visto que un paciente cuando ingresa en choque hemorrágico también se puede infartar. También existe la disminución de la perfusión tisular. Todos van a llegar a esto, ¿no? Todos van a llegar a la disminución de la perfusión tisular, ya sea el parte séptica u otras. Entonces se desencadena un montón de receptores a nivel molecular. Esta tabla demuestra cómo son las fases del choque. Miren, a un principio está compensando. ¿Qué compensa? El aumento de la frecuencia cardíaca. Y ustedes ven acá la presión arterial media, ¿no? Un paciente está en 80 y va manteniendo, ¿no? 70, 60, 50, 40, va manteniendo. Pero llega en un punto cuando la presión arterial cae por debajo de 50, a que ya las células ya están entrando en hipoperfusión tisular. Lo que hace es que este modelo de choque hemorrágico, ¿no? En una rata que hicieron, ya se nota que la célula está sufriendo. Luego viene la fase descompensada, donde cada vez la célula ya no se alimenta del oxígeno o glucosa por la ruta metabólica aeróbica. Va a llegar en un punto, ¿no? Donde ya es fácil reversible y sabemos que este paciente va a llegar. Uno de los errores más frecuentes que se ve, que los pacientes fallecen dentro de cuidados intensivos, es que no llegan a tiempo, no se resuelve a tiempo por alguna razón, porque están en fase compensada cuando durante ni el paciente, ni el familiar, ni el médico lo puede detectar y van pasando horas, ¿no? Van pasando horas. Sería bonito tener, ¿no? Un paciente que está con taquicardia, está en sepsis, tenemos tanto tiempo, ¿no? Esto es un poquito multifactorial. Entonces, la hipoperfusión persistente produce trastornos hemodinámicos y un colapso cardiovascular y llega a una fase irreversible. Y lamentablemente hay mucha gente que cuando ya llega a terapia intensiva, un paciente grave, ya sabemos que este está en la fase irreversible, hagamos lo que hagamos, no va a salir, ¿no? Por eso a veces nuestra letalidad es alta en las unidades de cuidados intensivos. Por eso es importante reconocer y actuar de manera inmediata. Bueno, ahora, cuando un paciente está perdiendo sangre por alguna razón, el cuerpo se defiende y una de ellas es activa el sistema neuroendocrino, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, etcétera. No vamos a profundizar porque esto ya es más de hipertensión arterial, ¿no? Donde todo el sistema hemos explicado claramente. Si lo desean, pueden volver a ver la clase que está en la plataforma, que es desde el 1 de noviembre con seguridad ya va a estar, o pues probablemente incluso ya esté mucho más antes, ¿no? Si lo logramos. Entonces, bueno, eso es la respuesta, ¿no? Entonces, acá la causa más probable del paciente está en choque hemorrágico. Ahí nadie puede fallar, ¿no? Un paciente con trauma, hipotenso, taquicárdico, choque hemorrágico. Nadie puede pensar en choque séptico porque no ha hecho fiebre y demás. ¿Cuál es el objetivo principal? Controlar la fuente de hemorragia. Y ahí interviene el cirujano, el neurocirujano, vascular, el torácico, bla, 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 ¿no? Todas las subespecialidades de la cirugía. ¿Cuál es la mejor intervención en un paciente que se encuentra líquido libre, ¿no? El paciente está hipotenso, ¿no? Miren, está hipotenso. Tienes líquido libre en abdomen por ecografía, tienen que entrar a la parotomía exploratoria, ¿no? Para ver cuál es el órgano dañado y todo pues va a resolver ahí el cirujano, ¿ok? ¿Cuál es el marcador más útil? Dice, para valorar la respuesta a la resucitación. Por ejemplo, cuando doy clases a diplomados en la parte de urgencias, si les pregunta, ¿no? Respuesta de resucitación, muchos piensan que es compresiones, ¿no? Dar compresiones a un paciente, es resucitar, no. En la parte de shock, resucitación, nosotros denominamos a que un paciente se está con hipotensión arterial, tratar de normalizarlo, ya sea con cristaloides, ya sea con noradrenalina, ya sea con dobuta,
ya sea reperfundiendo el corazón, resolviendo neumotórax a tensión, resolviendo la hipertensión intraabdominal, cualquier maniobra que trate que aumente la presión arterial, a eso es resucitación. Entonces, para ver si mi manejo es adecuado, es correcto, ¿no ve? Y mi manejo es adecuado, estoy bien con los cristaloides, estoy con la noradrenalina. Entonces, ¿cómo voy a valorar si mi camino está bien, lo que estoy haciendo, nivel de lactato? ¿Ok? Si ha entrado un paciente con 4, ¿no? Digamos que hoy estamos de turno en un hospital, ¿no? Estamos de turno y el paciente ayer ha ingresado con un lactato de 8, ¿no? Anoche, digamos, un traumatismo cráneoencefálico, lactato de 8. Y ahora le tomamos una gasometría y está el lactato de 4. Decimos bien, ¿no? Está disminuyendo el lactato, las células están por glucólisis aerobia, ¿no? Tenemos chance de que el paciente sobreviva. Pero ¿qué pasa si ayer estaba con lactato de 4 y ahora le tomamos un lactato y está en 10? Sabemos que el paciente no está yendo bien, se va a morir. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto el choque hemorrágico, no hemos resuelto el infarto agudo de miocardio, no hemos resuelto la arritmia, el neumotórax, el hemotórax, whatever, ¿no es cierto? Entonces, ese es el biomarcador que nos ayuda a ver la respuesta a la resucitación. ¿Es lo único? No, hay otras variables más, ¿no? Pero desde el punto de vista de la cirugía es esta, ¿ok? Hay 44 personas que quieren entrar a la clase, me permiten un ratito, porque luego se van a quejar y luego van a decir, bla, bla, bla. Pues lo ideal es que entren a tiempo, ¿no? Ahora, hay otros, Naida Pacheco, Santiago, Mar Ramos, tienen que identificarse, por favor. Hay uno que está con iPhone, Gina, tienen que identificarse porque luego se están quejando. Luego se están quejando. Vuelvo a repetir, no son ya muchas veces repitiendo, tienen que identificarse. Y las ratas, por favor, salir de la clase. Los van a perjudicar a sus compañeros. Nos están perjudicando, me están perjudicando. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito principal de la resucitación? Mejorar la oxigenación tisular, ¿no? Ese es el objetivo. Y cuando un paciente hipotensa, nuestro cuerpo se trata de defender hasta donde se puede, hasta donde puede, ¿no? Se activa el sistema adrenérgico, los vasoreceptores, quimiorreceptores, el sistema hormonal cardiovascular. Muy bien. La respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar de mantener la perfusión, sobre todo al cerebro y al corazón, con vasoconstricción periférica? Por eso el paciente está frío, porque está en vasoconstricción. El cuerpo dice, necesito sangre, necesito plasma. Entonces trata de apretar, ¿no? Los vasos sanguíneos para llevarle al corazón, al cerebro, lo más que pueda. Por eso el paciente está frío, el llenado capilar está retardado. Y las señales aferentes, todo lo que hemos visto en la parte de fisiología, reflejando la activación del sistema adrenérgico, vasoreceptores, quimiorreceptores. Las vías eferentes, ¿no? Está la compensación cardiovascular, esto aumentando la frecuencia cardíaca. La redistribución del flujo sanguíneo, donde no importa que esté frío mi brazo, mis piernas, pero yo tengo que darle sangre al cerebro, al corazón, ¿no? Y obviamente va a disminuir la sangre en los intestinos, en los riñones y en la piel. Por eso, ¿cómo vemos al paciente que está en estado de choque frío, ¿no? El llenado de capilar aumentado. ¿Cómo están los riñones? La creatinina va aumentando, va disminuyendo la diuresis, va entrando en lesión renal aguda, posteriormente necrosis tubular aguda. ¿Cómo está el intestino? No tenemos un biomarcador como tal, pero sabemos que está sufriendo. Incluso es uno de los primeros órganos que sufre cuando un paciente va perdiendo sangre y va activándose la adrenalina, la noradrenalina y otros. Y dentro de la parte metabólica, aumentan los niveles de glucosa por un fenómeno, bueno, por una ruta metabólica que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El objetivo es mantener buenos niveles de glucosa, porque la glucosa es el alimento para nuestras células, ¿verdad? Luego también se activa el sistema hormonal.
¿no? Promueve la gluconeogénesis. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa más no poder con el objetivo de retener sodio y agua, ¿no? Entonces en el riñón dice, necesito sodio, atrapa el sodio todo lo que puede, por ósmosis va a tratar de jalar agua por los riñones. Entonces la diuresis va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. También se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el ADH. Y la acción del choque séptico ya pues es otro mundo, ¿no? Ahorita estamos más enfocados en choque hemorrágico, ¿ok? Muy bien. Ahora, dentro del sistema cardiovascular hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio. Ustedes saben que tenemos la presión arterial. La presión arterial tiene que ver mucho con el gasto cardíaco y tiene que ver con la resistencia vascular sistémica. Este gasto cardíaco va a depender de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad ventricular. Gracias a estos componentes vamos a dar buena microcirculación. Entonces hay muchos médicos que tratan de valorar cómo está nuestra microcirculación. Cuando uno dice cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, a algunos autores llaman esto macrohemodinamia. Y para valorar la microhemodinamia hay otros mecanismos para valorar. Por ejemplo, esto en neuroanestesia, neurointensiva, hay varios aparatitos que miden cómo están las neuronas, están perfundiendo, ¿no? Para monitorizarlo. Entonces, esta homeostasis circulatoria depende del gasto cardíaco, de la resistencia vascular sistémica principalmente. Y hablar del gasto cardíaco tiene que ver mucho la curva de Frank-Starling. Esta curva de Frank-Starling nos va a ayudar a valorar si el paciente es respondedor de volumen. ¿Cómo es esto? Dirán, ¿no? Ustedes recuerden esta figura donde a un paciente le doy volumen, digamos que esta es la contractilidad, ¿no? De un paciente, una contractilidad. Le damos volumen de 200 ml de cristaloide. Esta contracción mejora, boom, mejora. Entonces, respondedor de volumen. Le doy 200, pero en vez de aumentar la contractilidad, disminuye, es un paciente que no responde a volumen. ¿No? Entonces, esto nos ayuda a entender la curva de Frank-Starling. Obviamente, si ingresan a la parte de anestesio, terapia intensiva o cardio, la parte hemodinámica, van a profundizar estos conceptos de fisiología cardíaca avanzada. Muy bien. Ahora, les comentaba que también tenemos macrohemodinamia, ¿no? La presión arterial y otras variables. Luego tenemos la microhemodinamia o la microcirculación. Esta microcirculación ahora nosotros podemos valorar gracias a biomarcadores como la perfusión celular. Y uno se dirá, y uno se pregunta y dice, a ver, ¿cómo podemos saber cómo está nuestra mitocondria? Si sabemos que la célula, lo que más daña dentro de ella es la mitocondria, ¿cómo podemos saber? Ahorita están en fases de investigación y esperemos que la IA nos pueda ayudar a entender, que haga investigaciones en base de datos extensos, que nos pueda ver cómo podemos valorar la mitocondria. ¿No? Hasta ahorita tenemos el delta CO2, hay algunos autores, algunos investigadores que nos proponen, están la microdiálisis, ¿no? Varios otros biomarcadores que no están validadas todavía, ¿no? Le falta todavía llegar a valorar las mitocondrias. Entonces, cuando les comentaba, no es dar líquido por doquier, 3 litros, 4 litros, porque esto va a empeorar a la célula. Entonces ustedes imagínense, ¿no? A la célula que está sufriendo, la mitocondria que está sufriendo, le damos volumen, le ahogamos, le encharcamos lleno de líquido, obviamente va a empeorar. Entonces ustedes cuando estén o han estado en hospitales, ven un paciente, ¿verdad? Y de repente le ven con edema en miembros inferiores, o está con edema en los glóbulos, en globo ocular, ¿no? En los párpados. Sabemos que la célula está sufriendo y ese líquido lo tenemos que sacar. Y alguien dirá, pero a ver, doctor, ¿cómo hacemos si un paciente está hipotenso y está con edema? ¿Cómo sacamos el líquido? Porque si damos diuréticos va a hipotensar el paciente. Ahí viene pues el perfil hemodinámico.
¿no? Viene el perfil hemodinámico. ¿Qué perfil hemodinámico tiene? ¿Cómo vamos a sacar ese líquido a un paciente que está hipotenso? Entonces, ya eso, ¿no? Y en la práctica, pues si tenemos más tiempo, ahí les vamos a ir preparando para ver este tipo de pacientes, ¿ok? Una de las preguntas clásicas que ingresan en los exámenes de la residencia es el perfil hemodinámico de cada tipo de choque, ¿no? El perfil hemodinámico. Por ejemplo, este perfil hemodinámico vamos a tener varias variables para ver, ¿no? Tenemos el índice cardíaco, tenemos la resistencia vascular sistémica, tenemos la capacitancia venosa, la PVC, ¿no? La presión venosa central y la PCWP, que es la presión ocular de la arteria pulmonar. Esta es la saturación venosa, ¿no? Esta es la saturación venosa de oxígeno. Es otra, cuidado se confundan con la saturación venosa mixta de oxígeno, es otra esa. ¿Ok? Entonces, esto no es necesario que memoricen. Lo que suelen preguntar de este cuadro es qué tipo de perfil o qué tipo de choque, clásica pregunta, tiene un gasto cardíaco elevado, ¿no? Clásica pregunta, gasto cardíaco elevado. Y el único es el distributivo en su fase hiperdinámica, ¿no? El séptico. Miren, el índice cardíaco, el gasto cardíaco está elevado porque en las todas está disminuida, miren, disminuida, disminuida, disminuida. ¿Por qué en un choque hipovolémico está disminuido el gasto cardíaco? ¿Por qué? Porque disminuye la precarga, el volumen, ¿no? Disminuye la precarga. Por eso el gasto cardíaco está bajo. Cuidado, ¿no? En el examen, algún estudiante del diplomado decía, pero a ver, ¿qué tipo de choque tiene un gasto cardíaco bajo? Decía cardiogénico. Sí, está bien, es donde más el gasto cardiogénico. Y decía, pues nada más, ¿no? El hipovolémico también tiene un gasto cardíaco alto porque disminuye la precarga. Para mantener un buen gasto cardíaco se debe optimizar la precarga, ¿no es cierto? Eso con relación al perfil hemodinámico. Ahora, vean la resistencia vascular sistémica. Vean, en el choque hipovolémico, la resistencia vascular sistémica está elevada, ¿ok? Porque el fenómeno es la vasoconstricción. Ok, permíteme un ratito, están llamando. Muy bien, entonces les comentaba, ¿no? El choque hipovolémico tiene resistencia vascular aumentada. La capacitancia venosa está disminuida porque está perdiendo sangre. Y obviamente la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar están disminuidas. Todas están disminuidas. ¿Qué tenemos que hacer el tratamiento? Aquí vamos a poner. Obviamente, optimizar la precarga. ¿Cómo vamos a optimizar? Dando cristaloides, coloides o hemoderivados. ¿Ok? Muy bien. En el parte séptico, el gasto cardíaco está elevado, la resistencia vascular está disminuida, la capacitancia venosa está aumentada, porque hay solamente que hay vasodilatación, hay líquido, pero hay fuga capilar. Y la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar puede estar alta o disminuida. Esto depende de qué. Depende en qué fase está. Si está en la fase hiperdinámica o está en la fase hipodinámica. Y lo mismo pasa con la saturación venosa central, ¿vale?
Cardiogénico, pues sabemos que el índice cardíaco está disminuida, aumentada la resistencia vascular. Por ejemplo, a ver, les comento. Ayer o antes de ayer, había un paciente que se había operado de un tumor de vejiga. No sé si era sí, que estaba infiltrando incluso riñones. Entonces, el paciente ha perdido mucha sangre, ¿no? El paciente ha perdido en transoperatorio, ha entrado el paciente en un choque hemorrágico, ¿ok? Ha entrado. Entonces, el anestesiólogo dice que ha bajado la presión hasta 60-30 la presión, ¿ok? Le han dado cristaloides, noradrenalina, hemoderivados. Y en ese momento los cirujanos pues estaban corrigiendo la causa, ¿no? Estaban ahí operando, tratar de resolver y al final la presión arterial recuperó a 110/70. Entonces yo le pregunto, ¿no? Le decimos, a ver, señor anestesiólogo, ¿cuánto tiempo estaba hipotenso? No, estaba 2 horas. ¿2 horas? Sí, 2 horas. Entonces, sé que este paciente, por más que esté con buena presión, incluso con noradrenalina baja, va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Incluso en cirugías cardíacas entran estos casos en vasoplegia. Pero alguien dirá, pero si no está perdiendo sangre, ¿no? No está infartado, no tiene neumotórax, no tiene hipertensión intraabdominal, ¿por qué está hipotenso? Porque está en vasoplegia. Porque las células, recuerden, cuando hipotensa, no es lo que solo es hipoperfusión, sino que se libera respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es tan severa que puede llegar a vasoplegia. ¿Ok? Entonces, por eso es importante ver el tiempo y demás, algunas situaciones para ver, controlar esos componentes. Bueno, eso es con relación al perfil hemodinámico. Entonces, cuando la célula no recibe oxígeno glucosa, ¿no? Entonces la célula no puede alimentarse de ATP. Entra en un metabolismo anaeróbico. Este metabolismo anaeróbico que genera lactato. ¿Y qué ocasiona el lactato? Acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Qué pasa? La célula, cuando su mitocondria está dañada, ¿no? ¿No? La mitocondria está chao. La mitocondria genera ATP por el ciclo de Krebs, la cadena fosforilativa, bla, 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 ¿no? Entonces, como no hay ATPs, se daña la proteína, se daña la membrana, se daña el ADN. Entonces ya es una situación irreversible por esos compuestos que pasan, ¿ok? Y en la parte hormonal, ¿qué pasa? Se libera mayor cortisol y mayor glucagón. El objetivo es tener buenos niveles de glucosa para darle a la célula cuando un paciente esté entrando en hipoperfusión tisular. ¿Vale? Muy bien. Las respuestas inmunológicas, esto ya comentamos, una célula ingresa en hipoperfusión tisular y se libera una respuesta inflamatoria, ¿no? Esta respuesta inflamatoria puede estar activada por un sistema innato, por el sistema adaptativo o por una respuesta inmune ante el choque. Y esto nosotros lo conocemos como el SIRS, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que ingresa en choque, si recuperamos, va a generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en algunos casos, el libro de Schwartz no habla de esto, pero ingresa en vasoplegia. Y vasoplegia a veces no responde a la noradrenalina, dosis caballas, ¿no? Noradrenalina, vasopresina. Incluso tenemos que usar azul de metileno. Y a veces en nuestro país no tenemos azul de metileno, ¿no? Pero cuando hacemos un rote en España y en México, pues ahí sí se cuenta, ¿no? El azul de metileno para manejar la vasoplegia. Como les comentaba, esto se ve frecuentemente en cirugías del corazón. Ahora, este sistema inmunológico va a comenzar a disparar la inflamación por moléculas endógenas, ¿no? Estamos los oligómeros de hialuronano, sulfato de parán, las proteínas surfactantes. De todos estos no van a memorizar para el examen. Si yo quisiera o quisieran que nos pregunten, tendría que ser algo relevante, algo importante de estas moléculas endógenas que son patrones moleculares asociadas a lesión. ¿Cuáles de ellas las que están más estudiadas? Dos potencialmente preguntables. Uno que es el ADN mitocondrial y otro que es el biglucano.
Posteriormente seguramente ya saldrán estudios como biomarcadores, pero actualmente no las usamos, ¿ok? Porque todavía están en fase de investigación. Pero al menos algunos artículos científicos están en el ADN mitocondrial y biglucano como moléculas que son patrones moleculares asociadas a lesión. Y otros que han debido igual escuchar mucho en los libros de patología, en los libros de fisiopato, en los libros de terapia intensiva, que es la activación de los receptores DAMP y PAMP, que son productos intracelulares dañados. Entonces, una vez que la célula está dañándose, van a haber productos intracelulares dañados. Puede ser proteína, glucoproteína, fosfolípido, y esto sería ideal identificar, ¿no? ¿Cómo podemos saber una célula que está dañándose por hipoperfusión? Identificando estos patrones. Yo asumo que en un par de años ya van a ver en laboratorio para poder identificar estos productos intracelulares dañados. ¿M? Luego la respuesta antimicrobiana, los marcadores clave de respuesta inmunológica. Esto tampoco es necesario que se memoricen todas, ¿no? Sabemos, ustedes igual deben dominar, que el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 predisponen a la inflamación. Son citocinas proinflamatorias. Y las antiinflamatorias es la interleucina 10 por excelencia. Aquí tenemos esto, ya es un modelo de sepsis, ¿no? El modelo de sepsis donde tiene que ver productos, bacterias, activación del sistema de complementos, neutrófilos, quimiosinas, mayor vasodilatación, proinflamación, etc, etc, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos la parte de mediadores inflamatorios. Tenemos mediadores proinflamatorios que no solamente pasa en sepsis, también en otros tipos de choque, como en el cardiogénico o en el hemorrágico, ¿no? De todos estos, ¿cuáles van a aprender? ¿Cuáles creen que es el más importante? La interleucina 6. La interleucina 6, ¿ok? Esto ya llevamos en medicina interna. ¿Qué anticuerpo tenemos contra la interleucina 6? A ver, ¿alguien recuerda de medicina interna? Infliximab. No, no, no. Está bien, está bien. El infliximab es un anti-TNF alfa, ¿no? Es un antifactor necrosis tumoral alfa. Estás por ahí, pero ¿cuál es el anti-interleucina 6? A ver, Rituximab no, el rituximab es el anti-CD20. de 20. Eso, el anti-CD20. Otra. Les voy a dar otro dato más. Eso, doctora, más fuerte, muy bien. Tocilizumab. Tocilizumab, ¿no? Eso, Para el COVID se bien. daba, ¿no? Eso, sí, doctores. ¿Ven? Por eso es importante, ¿no? Por cuando les decía de estos proinflamatorios, ¿cuál van a recorrer interleucina 6? ¿Por qué? Porque ya se han creado anticuerpos, medicamentos biológicos contra ciertos tipos de interleucina. Y pues es importante para medicina interna, para AR, enfermedades inmunológicas, los anti-TNF alfas, ¿no? El humanizado, el porcino, bla, bla, bla. Es importante recordar. Para acá, a modo de recordar, es el tocilizumab, ¿no? El tocilizumab es contra la interleucina 6. Son sustancias proinflamatorias. Dentro de los antiinflamatorios, su mayor representante es la interleucina 10. ¿Ok? La 10. Muy bien, doctores. Formas de choque. Está facilito esto, ¿ok? Paciente 28 años, accidente automovilístico, 80-50, taquicárdico, no responde. Miren, no responde adecuadamente a la reanimación inicial. Cuidado, se estén imaginando compresión. No, aquí es reanimación inicial, es decir, con cristaloides, con líquidos. Y se sospecha hemorragia interna, dice debido a una fractura pélvica. Un paciente que tiene politrauma tiene que entrar a tomografía, ¿no? Body scan, todo el cuerpo, ¿no? El equipo médico decide llevarlo rápidamente al quirófano. ¿Por qué? Porque está hipotenso y están sospechando fractura pélvica. Inmediato, entra la emergencia, directo a quirófano para controlar hemorragia. ¿Y ustedes creen que pasa en nuestro medio así? Jamás. Bueno, ojalá estuviera pasando y ojalá estuviera equivocado. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de este paciente? O sea, ojo que ya está con reanimación de cristaloides. Pueden contestar en el chat, por favor. 30, 20 segundos por pregunta.
Mariposas, Mónica. ¿Hay niñas? ¿No? Cuando se le produce. Haz hacia arriba el cuaderno y la mano siempre tiene que estar así. Lo que se mueve es el cuaderno, no la mano. Lleva esto a la cocina o hazlo a un lado. Date el espacio, Ignacio, de trabajar bien. Excelente, muy bien. Entonces, el choque hemorrágico es la causa más frecuente de choque en un paciente quirúrgico o un paciente con traumatismo, ¿no? Esto es obvio, está fácil. Ahora, ¿qué tienen que saber para el examen? ¿No? Ahora, si ustedes dan una revisada a la nueva bibliografía, son los mismos temas que a mi grupo privado les comentaba, el encargado del ministerio, son los mismos temas del año pasado. Así que tranquis, más bien tienen que ponerse más las pilas, ¿no? Tienen que asegurar su ingreso. Les quedan 3 mesecitos más para toda su vida, 3 mesecitos más para toda tu vida, para que estés más tranquilo, porque pues siempre hay un poco de diferencia entre ser médico general y médico especialista. Yo diría mucho. Bueno, entonces, dentro de la clasificación de la hemorragia, vamos a tener por clases, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se ponen los diagnósticos de ingreso? ¿No? Tenemos, por ejemplo, un paciente de, a ver cómo era este caso clínico, 28 años, ¿no? Traumatismo, a ver, ¿dónde es el trauma? Pelvis, creo que es, ¿no? O es abdomen. Ah, sí, pelvis. Ok.
Entonces, nuestro diagnóstico de ingreso sería diagnóstico de ingreso politraumatismo, ¿no? Politraumatismo. Otro diagnóstico sería choque hemorrágico. Shock hemorrágico. A este choque hemorrágico tenemos que ponerle un apellido. Tenemos que ponerle un apellido. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4? Dependiendo a la frecuencia cardíaca. Por lo menos yo me guío así, ¿no? Entonces, veamos nuestro caso clínico. A ver, ¿cuánto de frecuencia cardíaca tiene? 125. Entonces, con frecuencia cardíaca de 125, ¿qué le corresponde? Clase 3. Entonces, ponemos choque hemorrágico, clase 3. Y ya le pondrás otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, fractura de pelvis, le pondrás lesión renal aguda, tal vez tiene fractura de tobillo, de muñeca, tendrá neumotórax, etcétera. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Para saber cuánto está la mortalidad, ¿no? ¿Cómo está la mortalidad en este paciente? Entonces, dentro de esta, ¿cómo se van a guiar? Más o menos por la frecuencia cardíaca, es un tip, porque no vamos a comenzar a memorizar todas, ¿no? No vamos a comenzar a memorizar todas. Entonces, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y sabemos que la clase 4 es que donde ya pierdes más de 2000 ml. ¿Cuántos, una persona de 70 kilogramos, cuánto tendrá de volumen plasmático? Eso lo vimos en el primer tema de líquidos. ¿Cuántos ml? ¿Mm? 3.5. Más o menos, ¿no? Entonces, si ya pierde 2000 ml, 2 litros, entonces sabemos que este paciente va a fallecer. ¿Ok? Para eso sirve. La causa común, pérdida de sangre. El diagnóstico inicial es ver la vía aérea, mantener la presión arterial, los signos clínicos que ya comentamos ampliamente. Y un paciente que entra en choques porque ha perdido de sangre al menos 25 al 30%. ¿No? 25, esto desde la clase 2, el paciente ya tiene hipotensión ortostática. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la clasificación de la pérdida sanguínea. Esto es potencialmente preguntable en los exámenes de la residencia. Leve o ligero, menos del 15%, moderado del 15 al 30%, grave más del 30% y crítico más del 40%. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de choque? Medimos los niveles de lactato y el déficit de base. Y alguien dirá, ¿pero qué es el déficit de base? Nosotros, una gasometría, les van a mostrar el pH, les van a mostrar el CO2, el bicarbonato, el lactato y el déficit de base, que normalmente así están en los reportes de gasometría. El déficit de base también nos va a mostrar hipoperfusión tisular, ¿no? Qué tan grave está. Incluso en algunas guías de práctica clínica, el déficit de base es una variable para reponer bicarbonato, Entonces ahí tenemos el diagnóstico, el tratamiento. Y el tratamiento es reponer, ¿no? Controlar la hemorragia y comenzar a dar hemoderivados. Y esto es pregunta de examen. ¿En qué consiste la reanimación de control de daños o con control de daños? Hipotensión permisiva, presión arterial entre 80 y 90 y uso de hemoderivados, ¿no? Yo les sugiero para los que van a ser cirujanos, emergenciólogos, repasar más la reanimación de control de daños. ¿Ok? Entonces, el pilar del tratamiento de un choque hemorrágico es restituir el volumen con hemoderivados. Ese es el objetivo. Recuerden, ayer veíamos, cuanto menos administremos cristaloides, mucho mejor en los pacientes. Les va mucho mejor a este tipo de pacientes. Aquí nosotros vemos cuando un paciente ingresa por traumatismos a un hospital, recordemos que tenemos un tipo de coagulopatía, ¿no? Que es la coagulopatía inducida por trauma, ¿verdad? Por trauma. Eso tenemos, coagulopatía inducida por trauma.
En la coagulopatía inducida por trauma, ¿qué es lo que se altera? ¿Qué está alterado? El TP, INR, el TTPA, tenemos hipofibrinólisis, tenemos consumo de factores de coagulación. ¿Qué es lo que le caracteriza a la coagulopatía por trauma, doctores? Pueden activar su micrófono. Hiperfibrin, Eso, doctora, dale, dale. Hiper. hiperfibrinolisis. Exacto. Hiperfibrinolisis. Eso, muy bien, doctora. Y eso vamos a detectar con el tromboelastograma, ¿no? Con el tromboelastograma. Entonces, con este método vamos a detectar la hiperfibrinólisis. Hiperfibrinólisis. Eso es lo que pasa en la coagulopatía inducida por el trauma. Entonces, para evitar esta hiperfibrinólisis, vamos a usar antifibrinolítico. ¿Y cuál es el antifibrinolítico, doctores? El que funciona. tranexámico. Eso, muy bien, el ácido tranexámico. Y esta tabla, este cuadro explica eso. Miren, el tiempo de tratamiento. Miren, acá nosotros vamos a tener el tiempo en horas. ¿Ok? Aquí vamos a tener en horas. Miren, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Miren, y este es el odds ratio. El odds ratio, doctores, ya tienen que estar capos para esta altura, tienen que estar cracks. ¿Para qué diseño de estudio se emplea los odds ratio? Casos y controles, cohortes, prospectivos, ensayos clínicos aleatorizados. ¿En qué diseño de investigación se emplea los odds ratio? Ya pues, doctores. Porque para que el Schwartz nos muestre este dibujo, este esquema, ¿de qué tipo de investigación nos está hablando? Bueno, los espero. A ver. Para casos y controles. Bien, doctora. Se van a acordar, odds ratio, ¿no ven? Odds ratio para estudios observacionales analíticos van a ser retrospectivos. Ratio. ¿Qué tipo de diseño observacional es retrospectivo? Los casos y controles. ¿No es cierto? Como dice la doctora. Pero también se suelen utilizar en otro tipo de ensayos. Por ejemplo, miren, vamos a preguntarle a ver qué tanto nos responde la Sol, que es mi asistente personal, soportada con inteligencia artificial. Sol, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte hoy? A ver, tenemos en la parte de bioestadística el odds ratio, el riesgo relativo. Los odds ratio, ¿para qué tipo de investigación se utilizan o se aplican? El odds ratio se utiliza principalmente en estudios de casos y controles. Es una medida de asociación que compara la probabilidad de exposición a un factor de riesgo entre los casos, individuos con esa enfermedad, y los controles, individuos sin la enfermedad. Es especialmente útil en estudios donde la enfermedad es rara o cuando se quiere investigar enfermedades con largos periodos de latencia. Excelente. ¿Y el riesgo relativo, los RR, para qué tipo de investigación se utiliza o se aplica? El riesgo relativo, RR, se utiliza principalmente en estudios de cohorte. Estos estudios siguen a un grupo de individuos a lo largo del tiempo
para comparar la incidencia de una enfermedad entre los expuestos y los no expuestos a un factor de riesgo. El RR te dice cuántas veces es más probable que ocurra un evento en el grupo expuesto en comparación con el grupo no expuesto. Es útil para entender la relación entre la exposición y la enfermedad. Excelente, gracias. Listo. Felicidades, doctor, ¿no? Toda la razón, ¿no? Entonces, retrospectivo, casos y controles, ¿no? Para estudios cortes, prospectivos, riesgo relativo, ¿ok? Para estudios observacionales analíticos. Entonces, ¿qué vamos a interpretar de este cuadro? Miren, a los pacientes que se les administraba el ácido tranexámico antes de las 2, 3 horas, su otro ratio está entre 0,5 a 1. ¿No es cierto? Cuando pasa el tiempo de 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, el ácido tranexámico ya no funciona. Por eso es importante, cuanto más antes se administre el ácido tranexámico, les va mucho mejor a los pacientes por este fenómeno de la hiperfibrinólisis. Entonces, ¿qué dice la teoría? Los datos apoyan el uso de agentes antifibrinolíticos en pacientes con traumatismos hemorrágicos. ¿Cuál? ¿El ácido aminocaproico? No, es el ácido tranexámico. Y hay un estudio bien famoso, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado que es el estudio CRASH-2, donde a un grupo de personas, a un grupo de pacientes, no se les administra ácido tranexámico y al otro grupo de pacientes sí se les administra ácido tranexámico temprano. Entonces, los que han recibido ácido tranexámico temprano son los que mueren menos, disminuyen la mortalidad. Y gracias a este estudio CRASH-2, en todo el mundo, ya se puede, bueno, ya se utiliza, ¿no? Ya está indicado en nuestras guías. Por ejemplo, estos estudios que reportan en el New England, JAMA, Nature y otros medicamentos que salen, pues es importante reconocer la empresa, pues sobre todo para la inversión en la bolsa de valores, ¿no? Que ya es otro tema. Entonces, el tratamiento temprano, miren, en 3 horas, dice. Miren, esto es posible pregunta de examen. Si yo quisiera aplazar, quisiera que entren solo los mejores, solo los que están estudiando profundamente, esto preguntaría, porque es importante. No es lo mismo administrar a la 1, 2, 3 horas que a las 6 horas. Miren, por eso acá este es el punto de corte que llega al 1, ¿no? Nuestro otro ratio, al 1. Entonces, el ácido tranexámico debería administrarse tempranamente, antes de las 3 horas. Supongo que fisiopatológicamente para evitar mayor hiperfibrinólisis, ¿no? De los pacientes con traumatismo que reduce mortalidad. Bien, lo bonito que es, ¿no? La parte de la investigación ayuda a entender muchas cosas. Antiguamente se sabía la triada, ¿no? La triada de la muerte. Clásica pregunta en ATLS, cuando pasa cirugía, rotas emergencias, en el internado, en el R1, en el R2. Cuando ustedes sean ya R2 o R1, pues van a preguntar, ¿no? Tienen que saber sus estudiantes. ¿Cuál es la triada de la muerte? Hipotermia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a administrar cristaloides o sangre, pues que sean tibios, ¿no? Que sean tibios y que el paciente esté con una frazada. Esto sobre todo para el occidente, porque hace mucho frío y la hipotermia empeora la coagulopatía. Otro es la acidemia. Pregunta para ustedes, ¿con cuánto de pH está indicado administrar bicarbonato de sodio en un paciente con choque hemorrágico? ¿Qué dice el libro de Schwartz? Y la otra es la coagulopatía, ¿no? Que es esencial para el tratamiento en pacientes con choque hemorrágico. Acá vamos a hacer con el ácido tranexámico, ¿no? Esto nos va a ayudar a ver. Para aquí, hipotermia, pues con frazadas, con cristaloides tibios, hemoderivados tibios, ¿no? Con eso vamos a contrarrestar la tríada de la muerte. La acidemia, con bicarbonato de sodio. La pregunta es con cuánto de pH está indicado o qué criterios se toma para administrar bicarbonato de sodio. A ver. ¿Cómo es? ¿Con cuánto de pH? Ya pues, doctores, está en el libro de Schwartz e incluso está en
En los flashcards que les he pasado, está ahí como una pregunta y respuesta. ¿Ves? No han leído, pues, no han leído. Luego, cuando salga la nota del examen, reprobado, no ha alcanzado la nota. Luego están ahí los que no ingresan, están llorando, pero ustedes van a ingresar, ¿no ven? Van a ingresar. Todos ustedes que están en la clase van a ingresar. La mente tiene mucho poder, ¿no? Tienen que entrar, mentalizarse que van a entrar en el primer lugar, en el primer lugar, en el primer lugar, en el primer lugar. Con menos de 7.1 creo que era. No, 7.2, doctora. A ver, lee el libro de Schwartz. El del pH tienen que acordarse, 6.9 para cetoacidosis, 6.9 o 7 creo que es. Es que las guías dice 6.9. Yo en la práctica diaria aplico 6.9. Creo que medicina interna está con 7. Esa parte hay que revisar. Pero en Schwartz dice 7.2, ¿no? Con pH menos de 7.2 está indicado administrar bicarbonato de sodio, ¿ok? Si me confundo, ya les debo el lado a todos, pero es 7.2. Eso es posible pregunta de examen y es un dato relevante e importante, ¿ok? Lo que dice Himbert en menos de 6.9 es esto en cetoacidosis, ¿no ve? Medicina interna. Muy bien, Himbert. Himbert es uno de los doctores que más está estudiando, ¿no? Se nota que está estudiando súper cool, súper full. Muy bien, excelente. Entonces con eso vamos a contrarrestar, ¿vale? Muy bien, la reanimación con líquidos y hemoderivados. Aquí tenemos cristaloides, solución hipertónica, transfusión balanceada. Es la relación 1-1-1, ¿no? Es la clave. Y el ácido tranexámico. Antes de las cuantas horas después del traumatismo, vamos a administrar ácido tranexámico. Antes de las 3 horas. Eso, muy bien, antes de las 3 horas, ¿ok? Ese dato igual es importante. Monitoreo de la coagulopatía. ¿Cómo voy a monitorizar? Con tromboelastografía. ¿Tenemos nuestro medio? No. Ustedes van a entrar de R1, pues tienen que exigir a su jefe de servicio, a la parte administrativa, que compren un tromboelastografía. Yo supongo que algunas clínicas en Cocha, en Santa Cruz, deben tener, pero hay mucho politrauma. Aquí también en La Paz, no sé qué clínica tendrá, pero en los hospitales donde yo he trabajado, en algunos centros no la tenemos, tromboelastografía. Sí nos ayudaría mucho a valorar cuánto es la prevalencia, ¿no? De la hiperfibrinólisis, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el paso más adecuado para el manejo de este paciente? Llevar al paciente a cirugía, ¿no? Es importante porque está sangrando. ¿Cuándo es reanimación o hipotensión permisiva con 80 a 90 milímetros de mercurio? ¿Qué tipo de fluido es de primera opción de reanimación? Los cristaloides. Y el estado de choque por traumatismo es lo que más frecuente se ve, ¿no? Aquí lo que más aumenta la supervivencia es los hemoderivados, lo que hemos visto, la relación 1-1, ¿ok? Muy bien. De choque séptico vamos a hablar muy poquito, puntos claves, ¿ok? Puntos claves, 20 segundos por pregunta. ¿Cuándo se recomienda hidrocortisona? La hidrocortisona en choque séptico es hidrocortisona, la indicación, lo que dice el Surviving Sepsis, hidrocortisona, 200 miligramos en 200 cc de solución fisiológica IV para 24 horas. Porque aquí lo que queremos es la acción mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque esto va a jalar sodio, por ósmosis va a jalar agua. Ese es el efecto que deseamos. Aquí nos están preguntando cuándo está indicado, cuando usamos corticoides como terapia adyuvante en choque séptico refractario. A ver qué opinan. Pueden contestar en el chat, por favor.
Excelente, muy bien, doctores. Están bien, están súper bien. El choque séptico es por una infección, ¿no? Ya sea en el cerebro, sería un choque séptico foco sistema nervioso central, por ejemplo, ya sea por una encefalitis o por una meningitis, choque séptico foco pulmonar por una neumonía, choque séptico foco abdominal que pasa en cirugía por una colangitis, pancreatitis, peritonitis secundaria a una perforación intestinal, gástrica, choque séptico a foco urinario, una pielonefritis, un choque séptico a foco de infección de partes blandas, una mionecrosis, ¿no? Todas estas cosas llevan a choque séptico y básicamente es una vasodilatación que es local a un principio, ¿no? Y luego que se hace sistémico, ¿no? Cuando yo explico a los familiares, le digo, señora, pues tiene una pielonefritis, ¿no? Una infección en los riñones. Esta infección en los riñones está pasando ya a la sangre, ¿no? Esta inflamación pasando a la sangre y eso es lo que hace que baje la presión arterial y las células vayan muriendo poco a poco y puede fallecer la paciente si sus células no se recuperan. ¿Y eso de qué depende? De comorbilidad, si tiene diabetes, si toma corticoides, la edad, muchos otros factores que intervienen en este proceso de la historia natural de la enfermedad. Entonces, el choque séptico básicamente es un choque distributivo, vasodilatador, ¿no? Por todas las sustancias proinflamatorias que local se vuelve sistémico. Y la gran diferencia, lo mismo, ¿no? Tiene hipotensión, taquicardia, pero lo que sí le va a diferenciar del choque hemorrágico es la fiebre. La fiebre, ¿no? Tienen que tener fiebre porque pues tienen infección. Ahora, obviamente, en medicina nada es 100%. Y ustedes cuando hagan informes médicos no tienen que detallar todo, porque los abogados no saben nada de medicina, pero se dan de cuenta. Cuanto más detalles, más te van a preguntar. Entonces, lo más superficial que se pueda. Esto es consejo de mis profesores y sí ha estado funcionando en toda esta práctica en todo lo que llevo de especialista y subespecialista, ¿vale? Entonces, esta es la fiebre, es lo que le diferencia de esto, ¿no? Entonces, aquí el choque séptico tiene un gasto cardíaco elevado, ¿no? Y una vasodilatación periférica. Como hay una vasodilatación periférica, tengo que usar medicamentos con vasoconstricción periférica, como la noradrenalina. Cuando yo era internito, ¿no? Hace muchos años, usábamos un medicamento que era la dopamina, ¿no? Y mis residentes superiores me preguntaban, ¿en qué dosis está? ¿Dosis alfa, dosis beta, dosis dopa? Antes usaba este medicamento, pero salió el estudio, el SOAP, donde han demostrado, hicieron un ensayo clínico aleatorizado, a un grupo de pacientes con choque séptico les daban noradrenalina y a otro paciente, a otro grupo de pacientes les daban dopamina. Y el outcome, el resultado salió que los que más sobreviven fueron los pacientes que han recibido noradrenalina, ¿no? Y los que han recibido dopamina, pues fallecen más. Entonces, chao, desde ese entonces dopamina. Incluso que es arritmogénica, ¿no? Empeora las arritmias, FA, flutter auricular, etc, 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 ¿vale? Muy bien. Entonces, el diagnóstico le hacemos con sepsis 3, ¿no? La respuesta desregulada ante una infección, ¿no? Esa es la definición de sepsis. Y aquí el tratamiento, ustedes ya van a hacer R1 un par de semanas. Y sepsis se ve en todo lado, ¿no? En la parte pediátrica, aunque la parte de gineco, sobre todo de emergencias, medicina interna, ni qué decir, y lo que tienen que dominar es las guías del Surviving Sepsis. ¿Ok? Ahí de memoria, ¿no? Lo primero que tienen que hacer para valorar, para manejar bien sus pacientitos, ¿ok? Para el examen de la RESI, el volumen es 30 ml, ¿no? Kilogramo peso, si no responde noradrenalina y si no responde vasopresina, ¿ok? Y si a pesar de todo esto sigue el paciente hipotenso, comenzamos a usar hidrocortisona. Entonces, la hidrocortisona está indicada para hipotensión refractaria. ¿Ok? Refractaria. Entonces, ¿cómo sería nuestro resumen? A ver, sería cristaloides, 30 ml. Si no responde noradrenalina, si no responde vasopresina, si no responde hidrocortisona. ¿Ok? 200, el Surviving Sepsis dicen 200 miligramos y en función en 24 horas. Si no responde, hay que medir el gasto cardíaco y pues, está indicado usar
inotrópicos, ¿no? Si tiene una disfunción gasto cardíaco bajo, incluso ver la hemoglobina para ver si requiere transfusión sanguínea. Antes, también cuando era interno, manejaban los de Rivers. También el Schwartz vi que dicen, ¿no? El protocolo de Rivers, pero es antiguo. Eso no deberían de preguntar. Y el si preguntan, son unos bolas, ¿no ve? Tienen que preguntar lo que está actual, lo que está actual. Lo que está actual es el surviving sepsis. Si preguntan River, nada que ver, ¿no ve? Entonces veamos. Esta es la campaña al Surviving Sepsis, ¿no? Sobreviviendo a la sepsis. La que dice, ¿no? La medición del lactato debe de volverse a medir iniciales si es mayor a 2 milimol litro. Hiperlactatemia es más de 2. Obtención de hemocultivos antes de la administración de antibióticos. Esto es un error frecuente, frecuente. ¿Qué tiene? Neumonía. ¿Cómo está la presión arterial? Baja. Choque séptico foco pulmonar. Listo. Administraremos ceftriaxona, levofloxacina. No, antes se debe tomar hemocultivo, ¿no? Entonces, la indicación que vas a poner, ya vas a ser residente, pondrás, ¿no? Ceftriaxona, ¿no? 1 gramo IV cada 12 horas, ¿no ven? Después de obtención de hemocultivo. Entonces, tu enfermera ya vas a ver que primero tiene que tomar hemocultivo. Entonces, en el servicio donde estés, en medicina interna, bla, 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 en cualquier servicio, tenemos que tener los frasquitos de hemocultivo. Toma y recién se administra los antibióticos. ¿Ok? Esto es error frecuente. Yo lo he hecho, ¿no? Lo he pasado, pero ya, ¿no? Lo ideal es administrar antibióticos antes, bueno, previamente tomar los hemocultivos. Administración de antibióticos de amplio espectro, esto es bien discutible, ¿no? Ahí los infectólogos nos van a criticar. La administración es 30 ml kilogramo peso. Y el uso de vasopresores, si está hipotenso durante y después de la reanimación, el objetivo es mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. El pilar del tratamiento del choque séptico es la reanimación con líquidos, terapia antibiótica adecuada, previa toma de muestra para hemocultivo y control de la fuente de infección, si es clínico o si es quirúrgico. Si es peritonitis, obviamente tiene que entrar el cirujano, ¿no? Nosotros como clínicos no vamos a ayudar mucho, necesitamos el cirujano para que nos pueda colaborar. Entonces, ¿cuándo está indicado los corticoides? En hipotensión refractaria. Y alguien dirá, doctor, ¿cómo es esto de hipotensión refractaria? Cuando la noradrenalina, o sea, primero le hemos dado cristaloide, ¿verdad? Le damos noradrenalina y si la dosis supera 0.20 microgramos kilogramo minuto, ya se considera hipotensión refractaria. Algunos libros van a encontrar con 20.22, 20.25, aquí no se ponen de acuerdo, pero ya con 0.20 la podemos catalogar que es hipotensión refractaria y ahí administramos hidrocortisona, ¿ok? 200 miligramos. Excelente. ¿Cuál de las siguientes opciones se incluye como estrategia de inmunomodulación experimental? La antiendotoxina. Hay muchos. Hay un profesor a nivel internacional en sepsis que te vienen a escuchar, que es Jean-Claude Vincent. No sé si estoy pronunciando bien. Vincent, que es de Bélgica. Ha hecho muchos ensayos clínicos aleatorizados con factor de necrosis tumoral alfa, con antiendotoxinas. Ahora está con los receptores de con productos dañados intracelulares, ¿verdad? Que habíamos comentado. Hay muchos ensayos que están saliendo con choque séptico, pero hasta ahorita ninguno hay beneficio. Supongo que en algún momento algo siempre saldrá. Y en la parte, en choque séptico ahorita mucho está enfocado en inmunomodulación. Porque ¿qué es la sepsis? Es la respuesta desregulada ¿de quién? Del sistema inmunológico. Entonces aquí hay mucha, ¿no? Mucha investigación, ¿vale? Choque cardiogénico, esto hemos llevado en cardio. Lo único que tienen que recordar es que el índice cardíaco tiene que estar menos de 2.2. ¿No? Este dato no pueden olvidarse para el examen. Causas, montón. Cada causa es un tema de cardio. Para todos los que van a ser cardiólogos, ahí van a tener 3 a 4 años para estudiar cada patología de estas. Estenosis mitral,
insuficiencia mitral aguda, insuficiencia aórtica aguda, bla, 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 bla. ¿Ok? Causa común. Ya con eso terminamos, doctores. 15 minutos más. 10, yo digo. 10 más o menos. ¿Cuál es la causa más común de choque obstructivo? Hay una pregunta de la doctora Rebeca. Dice, disculpe, hidrocortisona 200 miligramos diluido en 100. Sí, puede ser en 100, en 200, en 300. No pasa nada. El objetivo es que sean 200 miligramos. En la práctica lo que hacemos es 200, pero hay otros colegas que lo hacen en 100 para 24 horas. Bien, bien, doctora Rebeca. Está bien. Ok, muy bien. Esta pregunta está fácil, ¿no? La causa más común de choque obstructivo. ¿Cuál es el principal efecto hemodinámico de un taponamiento cardíaco? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es parte de la tríada de Beck? Bonita pregunta. Clásica pregunta de los exámenes de la residencia. Muy bien, Julio. Muy bien, Marlene, Manuel, Pedro, Anaí, Esther, Lourdes, José. Perfecto, muy bien. El choque obstructivo. ¿Qué tenemos que saber del choque obstructivo? Por alguna razón, al corazón lo aplastan, ¿no? Y al aplastarle, impide el retorno venoso, ¿no? Digamos, vamos a imaginar el corazón, lo aplastan al corazón y no dejan, ¿no? No hace que llegue la sangre, el retorno venoso. ¿Cuáles pudieran ser? Taponamiento cardíaco o pericárdico, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión, obstrucción de la vena cava inferior, TBP, útero grávido, neoplasia, aumento de la presión intratorácica, ya sea por una PIP muy elevada, la presión expiratoria al final de la expiración o una neoplasia. ¿Qué tienes que recordar para el examen? Lo más frecuente. ¿Y qué es lo más frecuente? Neumotórax a tensión. ¿Ok? No vas a memorizar todos, pero esto sí, no puedes perdonar a tu competencia regalar esta pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de choque obstructivo? Neumotórax a tensión. ¿Cuál es la segunda causa? Taponamiento cardíaco. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico es clínico. Por ejemplo, vamos a tener la tríada de Beck, hipotensión, tonos cardíacos apagados, distensión de las venas de cuello, sobre todo en derrame pericárdico. ¿Ok? El tratamiento de descompresión pleural, si es un neumotórax, si es un taponamiento cardíaco, descompresión pericárdica. Hace un mes o 2 meses tenía una paciente que nos estaba hipotensando y le estaban dando la culpa al abdomen, ¿no? Decían que era una peritonitis con ascitis y ese tipo de cosas. El paciente estaba internado por un cáncer de ovario, bueno, por un tumor, porque no estaba biopsiado.
por tumor de ovario y pues la paciente está hipotensa. Y le hacemos la ecocardio y había un derrame. No tengo no tengo las imágenes en mi celular, pero lo tengo en el ecógrafo. Un derrame pericárdico. Me ha costado llegar al corazón. Tenía miedo de perforar el ventrículo derecho porque lo primero que puedes complicar es perforar el VD. Y pues fue difícil, ¿no? Porque la aguja no alcanzaba. Entonces, por otro acceso tuvimos que entrar porque ya estaba pensando mandarlo al cirujano para que haga la ventana pericárdica, pero era como un fin de semana, iba a morirse el fin de semana. Entonces, sí, ¿no? Es importante actuar. Si un paciente está hipotenso y tiene derrame pericárdico, tiene taponamiento cardíaco. El diagnóstico es clínico, ¿no? Es clínico. Ahora, si hacemos por ecocardiografía, pues ya hay otras variables, ¿no? Como la variabilidad de la válvula tricuspidia, el mitral, los flujos transmitrales y tricuspidios, ¿ok? Y eso ya es un poquito más de cardio. La primera causa de choque obstructivo es neumotórax a tensión. Eso no la pueden perdonar. ¿Por qué el taponamiento cardíaco? ¿Qué afecta? Porque no se llena bien el ventrículo, sobre todo el ventrículo derecho. No hay buen llenado ventricular. Entonces está afectada la diástole. ¿Cuál de los siguientes clínicos es parte de la tríada de Beck? La hipotensión. Todos contestaron. ¿Ok? El estado de choque neurogénico se refiere a la disminución de la presión de la perfusión tisular por pérdida del tono vasomotor. ¿Por qué sucede? Traumatismo de médula espinal, neoplasia de médula espinal o una anestesia espinal o epidural. El choque neurogénico les diré que tiene un pronóstico malo. Yo la verdad he visto muy pocos choques neurogénicos. La última vez era un paciente, no me acuerdo si era de Oruro o de Potosí, que llegó a La Paz porque no sentía las piernas, porque de ebrio o ebria, no me acuerdo, creo que era dama, se había rodado las gradas, entonces ya no sentía las rodillas ni las piernas. Entonces el paciente estaba con ligera hipotensión arterial y normalmente cuando uno baja la presión, cuando una persona tiene la presión arterial baja, lo que hace es la frecuencia cardíaca se eleva, ¿no ve? Pero este paciente su frecuencia cardíaca estaba en 45, 50. Entonces, ¿cómo pueden diferenciar un choque neurogénico? Porque tiene presión arterial baja y con tendencia a la bradicardia. Y pues sabemos que su pronóstico no es tan bueno porque pues hay un traumatismo, se ha partido la médula espinal total o parcial. Entonces estaba internado en neurocirugía con todas sus máquinas, ¿no ve? Para jalar la médula espinal. Pero pues imagínense que sabemos que ese paciente probablemente nunca más vuelva a caminar, ¿no? Entonces estos casos son fatales. Visto muy pocos casos de choques neurogénicos. El diagnóstico, miren este dato, bradicardia, hipotensión. Estos dos datos, suficiente para que te acuerdes que un paciente pueda tener choque neurogénico. ¿Ok? Muy bien, caso clínico, 45 años, ingresado a cuidados intensivos por accidente automovilístico, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja, la administración de líquidos con Ringen lactato, Ringen normal, hemoderivados. El déficit de VAS indica acidosis persistente, o sea que no está yendo bien, el paciente continúa estando muy enfermo. Se le realiza una espectroscopía casi infrarroja y muestra disfunción mitocondrial. Miren este dato. Aquí ya están valorando la mitocondria. ¿Con qué? Con espectroscopía infrarroja. Esto lo hacen a nivel sublingual o en la mucosa gástrica. Había un par de médicos en Chile que estaban haciendo investigación con la espectroscopía infrarroja. Además, las mediciones del volumen telediastólico del ventrículo derecho y de la potencia del ventrículo izquierdo. Esto es monitorización avanzada que se hace en terapia intensiva. ¿Ok? Esto es pura terapia intensiva, porque ya estamos manejando variables avanzadas de hemodinamia o de cardiología, la parte hemodinámica. Por debajo de lo esperado, sugiriendo una precarga insuficiente. Si dice precarga insuficiente, significa que le falta volumen, precarga, y una función cardíaca disminuida. Puede ser que al mejorar la precarga, podamos mejorar el gasto cardíaco.
¿Cuál de los siguientes parámetros específicos es más útil? Dice, más útil para valorar el déficit de oxígeno. Déficit de oxígeno. Esto ya la saben, ¿ok? Ya lo saben. En el contexto de este paciente, que indicaría persistencia de un déficit de base elevado. ¿Por qué tiene déficit de base elevado? Porque está en hipoperfusión, ¿no? Porque está en hipoperfusión, no estamos mejorando. ¿Cuál es la utilidad de la espectroscopía infrarroja? ¿Cuál es la utilidad? Obviamente, monitorizar la perfusión tisular y la mitocondria. ¿Ok? Entonces ya tienen otro dato ahí, doctores. ¿Cómo valoro la función mitocondrial? Con espectroscopía. ¿Qué es? Espectroscopía. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el criterio de valoración en reanimación, definición objetivo, valorar si el paciente está en choque. ¿Qué vamos a pedir? Lactato, déficit de oxígeno, es decir, una gasometría arterial donde nos va a mostrar si está en acidosis metabólica sí o no, y los elevados o las elevaciones del lactato. ¿Vale? Los parámetros, signos vitales, gasto cardíaco, presión venosa, consumo de oxígeno que nos van a ayudar a valorar. ¿Cómo vamos a valorar la parte tisular? La perfusión tisular con niveles de lactato, primero, ¿no ve? Para el examen de la RESI. Y luego tenemos el déficit de base. Si entre estas dos en las opciones existe, van a contestar lactato. ¿Ok? ¿Cómo voy a valorar la parte celular con espectroscopía infrarroja? El lactato, déficit de base, luego tenemos otras tecnologías de monitoreo avanzado, y sobre todo la parte de hemodinamia avanzada, que puedo valorar la precarga y la función cardíaca. Entonces, ¿qué criterios de valoración de la reanimación tenemos? Todas, ¿no? Lactato, déficit de base, gasto cardíaco, bla, bla, tonometría gástrica, bla, 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 espectroscopía casi infrarroja, potencial de membrana, trifosfato de adenosina. Para el examen, lactato, es suficiente. Entonces, contestando, ¿cuál es el más útil? Niveles de lactato. ¿Qué nos indica que el déficit de base persiste elevado? Hipoperfusión tisular. ¿Para qué sirve la espectroscopía casi infrarroja? Para valorar la oxigenación tisular y la disfunción mitocondrial. Listo, señores. Hemos terminado. Preguntas. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Una consulta sobre la parte clínica en el choque, doctor. Cuando habla de neurogénico, es piel caliente, ¿verdad? Y en el distributivo también se tocan las extremidades calientes, doctor. ¿Me escuchan? Ahora sí creo. Buena pregunta, doctor. En un choque neurogénico, evidentemente la paciente tiene piel caliente, ¿no? Llenado capilar, incluso el llenado capilar